va ella va pene con te mi cuera hina costedia ara irundu papo coin ya supo tei aru 2020. Hoy estamos miércoles 17 de junio del año 2020. Ya estamos a mitad de semana y hoy en mi clase de guaraní vamos a estar hablando de esto que tengo detrás mío. ¿Me están viendo? Vamos a hablar de los adjetivos, pero adjetivos en guaraní se dice, ya les digo, pero ya papapuba, te aregina ñañeta, costedia, te mi fuera, ya nomás, entonces le comparto mi PowerPoint, y catuanguaisha, ya poma tembia pon. Ya esa cuando pues yo te mi fuera, y nada, me apenas guaranine, ni este cuá, que se va gramática, nuestro tema va a ser pero ya papapuba, que dice adjetivo numeral. Ya esta coste ya o co árabe ha katuhan waisha de cuama erepa eta. Para saber de qué vamos a hablar, les traigo acá su definición. Dice que el tero papapuba, adjetivos numerales, son las palabras que indican cantidad, orden o sucesión en forma precisa. Y les traje aquí algunos ejemplos. PTI, que es 1, Mocoy, 2, Bojapu, 3, Irundu, 4, Po, 5. Después tenemos PTIja, que significa primero o primera, Mocoyja, que significa segundo o segunda, y Bojapuja, tercero o tercera. Apeisha ya jaina es. ¿Sí? Entonces, el adjetivo numeral lo que te hace es señalar la cantidad o su orden. Cuando hablamos de cantidad, ahí vamos a poner PTI, mocon, mojapu. Cuando hablamos de orden, se pone PTI, ja, mocon, ja, mojapu, ja, y así sucesivamente. Ahora ya samita otro pe, univa vei, geraba, pero ya cua, uva. Y dice que son las palabras que determinan a los sustantivos en forma general sin especificar. O sea que no sabemos de cuánta cantidad o de qué orden nos habla. Es indefinido, por eso se llama adjetivo indefinido. Pero cua uva, no hay cua hay, yo voy a ver el ejemplo cuera. Maumaba, que significa todos. Hoy me areva, que significa cualquiera. O pavabe, significa también todos. O paisagua, que está, y hablamos de mucho, todos. Entonces, no hay una cantidad definida, por eso se llama terocua uva. Ajeshaucata mapm, tangacuera guibe, apeyajesaina petei mesa, ¿sí? Ko apeyajesa bojapu apuka, ko apeyajesa jeta jaika. Ñandeñañe, hina, pero papapubare. Papapubare porque ya hay cua, boupa hoy, también hablamos de orden. Llevan. Ajeshaucata meme otro, vete y botu. Bojapukuwa, estaba capipo, venimos de escuela pe, y que tu ya aquí. Yo sé que les gusta a ustedes para que puedan jugar, para que puedan divertirse, ¿verdad? Bueno, cuán allá el chata, ¿sí? Pero cuán uva, ¿sí? Indefinido, adjetivo indefinido, naya y cuán modure pañañe ejina, no sabemos la cantidad exacta. Allá huele coco, timbumbo, fuera y por ahí te va a llamar esa. Pepucabu, Hinagotangape, ya esa Hina Franco, Rodri, Renato, Pescotangape, Hina Hei, Mamá mi tanguera, ¿sí? Entonces, mamá ahí enseñan de todos los niños, a ver, Torupe, Mapomí, Nambuejaope, que estaban felices trabajando en la escuela. Ya hasta cuando otro, Hei, Ome Areva, Bumba, ¿sí? Cualquier animal, cualquiera se enseña de vecina. Último, y catupaja, se de opa, vete mimbo de fuera, ¿sí? Que significa en español todos los alumnos, ¿sabe? Viene por ahí, tepe, se acue, pepe, manduapa. Primer día de clase, peña se acue, cotangajina, la primera foto del primer día de clases que nos sacamos esta foto. Entonces, este mismo de fuera, P, ¿sí? Aguillete mismo de fuera, gracias alumnos, queridos, bellos, hermosos. Coanga llama potajina, ñandiroga wibe, hace ayata PM, coanga ya chatajina, te envía pora, eres vaya ya pota. Entonces, ve ahorita la pende cuatiajai,
Cuatía, Yajata, Tohue 51. Abrimos nuestro libro de guaraní y nos vamos en la página 51. Achecuanga, Ajeshaucata PM, ejercicio fuera Peyapota, Gina. Les voy a mostrar los ejercicios que van a estar haciendo a través de esta pantallita. Bueno, ya que ya cuando hay una temimbo de cuera, niete cuá, gramática, terora papapuba, jaipona, adjetivo numeral e indefinido. Pe, tembia pona, petinjame, peguele cojina, ayesareko, tangare, ja, amuñe. Observo las imágenes y vemos qué es lo que estamos observando, cuántas mesas vemos, cuántas sillas y cuántos lápices. Lo mismo que yo les estaba mostrando en el PowerPoint. Tembia ponamos con jaja y ñandebe, amaña, ja, ambos saúl, ñe, o imponaba. Observo y coloreo la palabra correcta. A ver, PM. ¿Cuál es la palabra correcta? Ustedes van a pintar según la palabra que sea. Mitangüera o disparaba. Aquí. Niños que están corriendo. Vamos a observar. Dice, vamos a hablar de Carmen. 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 Carmen o Maje. Peteinja. En primer lugar. Moco en Jape. Segundo lugar. Ombo Jape. Tercer lugar. Va el lugar pepa Maje. Carmen Tina. Ya, hey, pama pemen va es va el lugar pepa Jae Maje. Entonces ve. Tenemos salta Tina. ¿Sí? Jape pintata la respuesta correcta en el color de Carmen. Carmen o Gina. Joven. Color verde. Verde Ina. De pintata Ina. Upe de Flora. Flora o Maje. Petin Jape, Mocon Jape, o Irundu Jape. Irundu Jape, Heiseina cuarto lugar. Ya echamos para Flora, Apeoina Flora, Aegina, Sauyu, la y color. ¿Sí? El color entonces es amarillo y con ese van a estar pintando el lugar que Flora llegó. Upejeña de Fede o Maje, Apeoina Fede, ¿sí? La y color es lila. Primero, segundo o tercer lugar y pintan en el color lila el lugar que Fede ocupó. Último, Mabel o Maje, Irundu Jape o Mocoin Jape. Mabel, color Sauyu. Como son el mismo color con Flora y Mabel, ¿sí? El color de Mabel pueden pintarlo en color rojo, ¿sí? Color rojo, entonces píntenle a Mabel. Pablo Catú, no figura ya Pablo Naipoli ya me tenía ponando. Pablo dije en el PowerPoint y nos vamos a tenía ponando japuja. Ejercicio número 3 del libro. Ella debe pero ya papapuba de contar, de orden o de contar. Yekua uva indefinido nayaikwai te coatero iker. Escribo adjetivos numerales o indefinidos al lado de los sustantivos. Apepe huele cocina tomate, mandarina, jauba, que es fruta. A ver, ¿qué podemos poner en tomate? Podemos poner un adjetivo numeral o un adjetivo indefinido, porque ya es tomate para yahuereco. Va, esta página pea. Pepe Benzamí, tenemos para y que mandarina ya cuamo mandarina ya huele cojina. Ya cuá, teimo coin boja pu irundu he inañandera lleva. Acuape uva cuera y catupa pea ya papu. Podemos contar o podemos generalizar esa canasta de frutas. Vamos a pensar un poco, tenimo de cuera. Acuanga ya sa tembia pona irundu jape. Ejercicio número 4 del libro de guaraní. Ella debe amaña oga y yubu yo a piso que se página y yubu yo a ese piso. Hetabare ha amo y bañe ello ayu ay purubo tero papapu. Observo el edificio de varios pisos y completo las oraciones con adjetivos numerales ordinales. Esta vez sí van a utilizar adjetivos que sean de orden, ¿sí? No de indefinido. Ayahuareco a página. Por colores, ¿sí? Entonces tienen ustedes el ejercicio azul. Vamos a ver. Oga ubate ubuyo a piso jetaba. Petenja sauyu. El primer piso es amarillo. Ahí ya te muestro.
Ahora dice, jobu, que es azul, vendría a ser el, ¿qué piso? Acá tenemos puta, el piso, lila. Voy a subir ahí para que miren, el lila. Después tenemos nara, que es naranja. Hobungu, que es celeste. Y hobungu, que es verde. Ve mañana con colores, jape mañana la pende edificio, y según corresponda van a estar escribiendo. Si es peteja, mocoinja, irunduja, jape y chapejotaina, o papebe, ko temiapona. Entonces, mismo de fuera, PPE, de Rendiapo, Ara, hasta ahí va a ser nuestro trabajo el día de hoy. Ya toma PM, Catujanguacha, Peñepuru, Peñapola, Peñapola. Y Peñapopado, ve, bueno, ya ahorita se le van a sacar un ajustito a sus libros y me van a estar pasando a través de la nueva plataforma que hoy es oficialmente la inauguración, así que espero que les guste. Es un esfuerzo que estamos haciendo todos los profes, los directores del colegio, para brindarles a ustedes lo mejor de lo mejor. Y bueno, cualquier duda, entonces a partir de hoy, 17 de junio del año 2020, todas las tareas, todos los ejercicios los vamos a estar alzando aquí a través de la plataforma. Esta es mi plataforma, la plataforma de la profe Romy del 5º grado, así que van a estar encontrando acá las materias, las lecciones que ya dimos, que estamos dando, ¿sí? Entonces, si de por ahí me quieren volver a ver, repitan nomás el video según el tema que estuvimos tocando, y si no se quedó algo claro, pueden ver las veces que quieran a través de acá. Entonces, llama con APM, mismo de cuera, ya yo que ya te ve en la siguiente clase de guaraní, tapehuereco, PTI, ara, toru, japona, peisha, ¿sí? Que tengan un lindo y hermoso día como ustedes. Año, año, aite, entero beba. Yo ya te ve.